Saludos, les habla la periodista Omaya Sosa Pascual, editora de la revista de salud mental y bienestar Es Mental. Nos encuentran en esmental.com y las redes sociales. Hoy voy a estar tratando un tema súper importante con la doctora Vanessa Sepúlveda, internista y geriatra, y con el doctor Roberto Cardona, neuropsiquiatra, sobre los principales tipos de demencia y su manejo. Así es que vayan compartiendo este live porque sabemos que en Puerto Rico hay muchas personas lamentablemente con esta condición. Entiendo que es la principal causa de muerte ahora mismo en Puerto Rico. La doctora Sepúlveda luego me corregirá, pero son muchas. Estamos hablando de más de 100,000 familias lidiando con esta situación en este país y no está nada fácil, ¿verdad? Así que primero vamos a hablar de qué podemos hacer para prevenir este tipo de enfermedad y también vamos a hablar entonces de una vez hay un diagnóstico, ¿qué podemos hacer para manejar mejor, retardar los síntomas, aplacar los síntomas, ¿verdad? Y que los cuidadores puedan bregar. Veo que hay bastantes personas conectadas. Unos segunditos adicionales, compartan este Facebook Live porque miren, van a poder hacer preguntas en vivo a estos recursos que son personas tan escasas y ocupadas en este país. Así que vayan preparando sus preguntas y sus comentarios allá abajo en la página de Facebook de Es Mental o en la página de Facebook de FHC Salud Mental que vamos a estar atendiéndolos en vivo. Sin más, veo que la doctora se me fue, pero tiene sus ayudantes ahí que la van a ayudar y regresa en breve. Así que, sin más, demos comienzo a este Facebook Live. Saludos nuevamente, les habla la periodista Omaya Sosa Pascual, editora de la revista de salud mental y bienestar Es Mental. Nos encuentran en esmental.com y en las redes sociales. Hoy voy a estar conversando con la doctora Vanessa Sepúlveda, internista y geriatra también, es cofundadora de Un Café por el Alzheimer, se me olvidaba ese detalle, y con el doctor Roberto Cardona, neuropsiquiatra de Trinity. ¿Cómo es que se llama bien la clínica suya, doctor? Está en mute, me parece, no lo escucho. No lo escucho. En lo que el doctor va afinando, vamos a continuar aquí y él nos va a decir bien cómo es que se llama su clínica. Vamos a estar conversando sobre los principales tipos de demencia y su manejo. Existen distintos tipos de demencia. Ahí lo escuchamos. ¿Cómo es que se llama la clínica? Ahora, ¿me escucha? Sí, señor. Lo Sí, escuchamos muy bien. la clínica se llama Trinity Clinic. Trinity Clinic, excelente. Pues estamos conversando sobre estos tipos de demencia, que verdad, hay mucha confusión, está el Alzheimer y otros tipos de demencia. Primero queremos aclarar ese punto, hay distintos tipos de demencia. La enfermedad de Alzheimer es la más común y mortal en Puerto Rico y hay sobre 100,000 familias en Puerto Rico que tienen alguna paciente con Alzheimer. O sea, entiendo que las últimas cifras son 125, 150,000 personas enfermas. Hay que tomar medidas de prevención, es vital, tanto para tratar de evitar desarrollar estas condiciones como para evitar que los síntomas, una vez diagnosticados, se empeoren en los pacientes, ¿verdad? Para conversar de este tema que afecta a tantas familias, estaremos hablando con estos dos recursos, que son dos recursos de lujo, quienes también van a estar disponibles para atender tus preguntas en vivo. Así que ve escribiéndonos en nuestra sección de comentarios para atenderlos en vivo. Además, comparte el live para que se beneficien amistades y familiares. Este Facebook Live es parte de una colaboración de nuestra revista Es Mental con FHC First Healthcare. FHC es una empresa coordinadora de servicios de salud mental, filial de UHS Inc. en Puerto Rico y entidad hermana del Hospital Panamericano en Puerto Rico. Nuestro propósito es ofrecerte a ti herramientas vitales para tus retos de la vida diaria. Ve y agarra el reportaje completo sobre este tema hoy en esmental.com. Sin más, comencemos la conversación. Bienvenidos a ambos. Gracias por su tiempo. Muchas gracias. Bueno, tenemos muchas personas conectadas. Quisiera conversar con usted primero, doctor Cardona. Vamos a lo básico en términos de cuáles son los distintos tipos de demencia y por qué se desarrollan. Sí, muchas gracias por este espacio. Cuando estamos hablando de demencia, estamos hablando de un diagnóstico clínico. Una de las cosas bien importantes que me gusta utilizar con los pacientes cuando hablamos de demencia es como utilizar, por ejemplo, la palabra cáncer. O sea, alguien puede tener cáncer, pero puede ser leucemia, glioblastoma, otros tipos de cáncer. Cuando hablamos de demencia, estamos enfrentándonos a ese mismo tipo de dilema. Estamos hablando que alguien puede tener demencia, pero puede ser Alzheimer, que es la más común. Puede ser también condiciones como demencia vascular, demencia frontotemporal. También
cuando Parkinson ha progresado a un estadio de demencia y demencia de los cuerpos de Lewy. Así que básicamente son toda esta gama de muchas enfermedades que llevan a demencia, que básicamente significa que vamos a estar limitando la independencia de este individuo, este paciente que está sufriendo con esta condición. ¿Qué podemos hacer para evitar este tipo de enfermedad si hay? Bueno, una de las cosas bien importantes que tenemos que estar hablando es que cuando hablamos de demencia, queremos estar viendo el nivel de severidad que el paciente tiene con demencia. ¿Está bien? Muchas veces muchos médicos se dejan llevar que si por un estudio como usamos el MoCA y estas cosas, pero eso no es necesariamente el método gold standard. O sea, muchas veces lo que queremos ver es ese nivel de independencia que tiene la persona. Así que si una persona puede estar con Alzheimer's y todavía no tener ningún síntoma, o si tiene algunos síntomas son sumamente leves. Y muchas veces, dependiendo de ese nivel de demencia, podemos estar diciendo, bueno, no estamos todavía en el estadio de demencia, pero estamos en lo que se llama como mild cognitive impairment o deterioro cognitivo leve. Pero cuando ya empieza a necesitar como que algunas ayuditas, como por ejemplo en la finanza, los medicamentos, ya estamos en una demencia más leve. Ya la moderada es como que necesita mucha más intervención en ayudarle a bañarse, a comer, todas estas cosas, y ahí puede progresar a severidad. Habiendo dicho eso, esta es la parte bien importante que nosotros queremos estar trabajando, porque en la enfermedad de Alzheimer's, quizás hace 5 o 10 años atrás no teníamos unos medicamentos que ayudaban a retrasar esa condición. Ahora contamos con unos medicamentos, pero queremos utilizar una etapa tan temprano que podamos estar añadiendo más años de independencia con este paciente. Y estamos hablando con medicamentos como lecanemab y donanemab. Así que cuando estamos hablando de condiciones como Alzheimer's, ya estamos contando con unos medicamentos que la meta es usar en estas etapas tempranas, no cuando esté severa. Así que eso es un tipo de prevención secundaria. Tenemos una condición, pero no queremos que llegue a un punto de que esté afectando la calidad de vida del paciente significativa. Estamos hablando, estamos tratando de prevenir que este paciente llegue a unas etapas tan severas que necesitan mucha asistencia, que lleve a hospitalizaciones, que lleve todas estas complicaciones, la quemazón con los familiares, que tienen que estar con sus cuidando. Y muchas veces 3, 5, 6 años hacen una diferencia en una familia. Y eso es una cosa bien importante para estar manejando. Ahora, cuando hablamos de otras demencias, como por ejemplo la vascular, estas son condiciones que también podemos estar previniendo desde mucho antes. O sea, estamos hablando que ¿qué es lo que son los riesgos? Hipertensión, diabetes. Estamos hablando de pacientes con apnea del sueño. O sea, todas estas cosas llevan a enfermedades cerebrovasculares que si podemos estar interviniendo y atendiendo a estas condiciones, podemos quizás prevenir muchas de estas manifestaciones de demencias vasculares. Cuando ya estamos hablando de otras que lamentablemente no tenemos un tratamiento que va dirigido a retrasar la condición, ya nos tenemos que estar enfocando más en cómo podemos darle todo lo necesario para prevenir, para tratar de dar la mejor calidad de vida. Si alguien, por ejemplo, como Parkinson, con los problemas de sueño que están a raíz de esto, que tienen muchas condiciones de sueño, o incluso esta dependencia que necesita mucha supervisión de familiares, tenemos que estar buscando cuáles son las necesidades del paciente dependiendo del estadio de la severidad del paciente. Si estamos en leve, vamos a tratar tratar de enfocarnos en mantener esa funcionalidad. Si es moderada, lo mayor que podemos, y la severa, como decimos, so on and so forth, ¿verdad? Así que dependiendo el estadio que esté con estos pacientes. Tenemos una preguntita de la audiencia, pero antes le quería preguntar rápidamente. Está hablando recientemente mucho de que a ciertas edades ya, pues no de adultos tan mayores, sino en la adultez mediana, vamos a decir, ya hay muchas cosas, incluso desde la juventud que uno puede ir haciendo para tratar de prevenir o de mejorar las probabilidades de uno no desarrollar este tipo de demencia. Se habla de nutrición, se habla de ejercicio, se habla de ejercicios mentales. ¿Esto es cierto? ¿Qué se puede hacer también quizás en la adultez mediana para evitar llegar o llegar con tanta rapidez a este tipo de situación que ya está avanzada? Yo, por lo menos, yo diría que la prevención comienza desde que uno tiene capacidad de estar cuidándose. O sea, y ahí es donde estamos hablando de los distintos tipos de prevenciones, primaria, secundaria, terciaria. La primaria es lo que estamos haciendo ahora mismo. O sea, estamos educando a las personas, estamos hablando sobre la necesidad de estar cuidándonos, hacer dieta, hacer ejercicio. Muchos de estos factores pueden
disminuir significativamente el riesgo de estar desarrollando alguna demencia. Incluso hay cosas que muchas veces no pensamos que están relacionadas a la demencia, como pérdida de audición, y está sumamente relacionada de las cosas más importantes. Así que podemos estar previniendo muchas cosas simplemente con cambios de estilo de vida. Lo que es importante es distinguir qué son cosas que podemos hacer hoy por hoy, nuestra dieta, nuestro tipo de ejercicio, todas estas cosas. ¿Cómo podemos distinguir esto? Pero también estar hablando que hay otros tipos de prevenciones. Y esa es una parte bien importante porque muchas veces pensamos es que prevenir es que nunca ocurre. Y es cierto. Quiero pasar con la doctora Sepúlveda y al final voy a regresar con usted con unas recomendaciones, pero antes quiero leer rapidito las preguntas que tenemos de la audiencia. Janet Cruz nos pregunta, mi esposo tiene, espero pronunciar esto bien, encefalopatía hipóxico-isquémica por infarto. Está funcional, pero con memoria corta afectada. ¿Qué tratamientos o medicamentos hay? Doctor. Amén. Ok. Bueno, dependiendo del tipo de la severidad, hay que estar distinguiendo cuando estamos hablando de memoria de corto plazo. Memoria de corto plazo es algo que también se puede estar viendo también en pacientes que se ven de Alzheimer's. Ahora, hay que estar viendo si hay algún tipo de encefalopatía, hay que estar buscando cuál es la raíz de ella y cómo podemos estar dirigiendo las cosas. En cuestión de medicamentos, casi siempre los medicamentos estándar que usamos son más de síntomas, ¿verdad? Como lo que hablamos como Aricept, que se llama también Donepezil, también están utilizando otros como Rivastigmina. Hay muchos medicamentos que tienen, básicamente caen dentro de la misma familia. Ahora, lo importante que ver es que si hay, por ejemplo, este daño hipóxico y estas cosas, hay que estar viendo si también hay otros contribuidores que tengan que estar viendo con la parte de oxigenación. Uno de esos también, la apnea del sueño contribuye mucho y se ha visto que una intervención con esto puede incluso revertir mucho daño cerebral y neuronal cuando se hace un buen tratamiento. Seguimos aquí conversando con la doctora Vanessa Sepúlveda, internista y geriatra, y con el doctor Roberto Cardona, neuropsiquiatra, sobre los principales tipos de demencias y su manejo para una mejor calidad de vida, tanto para los pacientes como para los familiares y personas que los cuidan. Esta es una iniciativa traída a ustedes por FHC, First Healthcare, el Hospital Panamericano y la revista de Salud Mental y Bienestar ESmental. Recuerden que hay un reportaje completo de entrevista con ambos recursos en esmental.com en el día de hoy y también pueden ir a ver escuchar nuestro podcast en todas las plataformas, en Spotify, en Amazon y demás. Doctora Sepúlveda, bienvenida, gracias por estar con nosotros nuevamente. Me gustaría que me comentara como internista y geriatra que usted, ¿verdad?, es el principal frente donde los pacientes normalmente llegan con los familiares a comenzar a notar síntomas. ¿Cuáles son las principales señales que usted ve en la práctica y cómo entonces se puede obtener un diagnóstico certero? Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y sí, como médico, ¿verdad?, internista y como geriatra, vamos a recibir muchos pacientes que no necesariamente van a venir porque, doctora, tengo problemas de memoria, sino que también nuestros familiares o sus hijos o sobrinos van a venir, que nos van a traer los pacientes porque han notado unas ciertas características, las cuales voy a hablar. Pero es bien importante establecer que parte de nuestra evaluación como médicos primarios es precisamente una evaluación cognitiva. Y de hecho, la evaluación anual de Medicare recomienda que nosotros hagamos una evaluación cognitiva y nos paga para una evaluación cognitiva. De hecho, en una estadística que realizó la Asociación de Alzheimer, descubrió que solamente el 16% de los adultos mayores de 65 años estaba recibiendo su evaluación anual cognitiva. No, o sea, puede ser, doctora. Muchos de ellos decían, mis médicos no me preguntan cómo está mi memoria, cómo está. Parte de mi evaluación principal, independientemente de que un paciente tenga o no demencia o, ¿verdad?, síndrome de demencia, que como dijo el doctor es un síndrome prácticamente, que tenga alguna queja, ya sea subjetiva o ya sea por los familiares, parte de mi evaluación es hacerle una evaluación cognitiva. Y para eso tenemos herramientas de diagnóstico, herramientas que utilizamos como cernimiento y que están aprobadas para eso. No que me van a dar... Perdón que la interrumpa, ¿y qué se puede hacer? Porque de acuerdo a lo que también dijo el doctor, ¿verdad? Yo sé que usted piensa igual. Si se atiende temprano, pues hay unas probabilidades de calidad de vida y de prevención mucho mayores.
definitivamente lo más importante aquí es crear conciencia con esta clase de médicos primarios, que esto es parte de su evaluación de un examen físico, de una evaluación inicial de un paciente o de una persona mayor de 65 años. Crear conciencia es lo que estamos tratando y poco a poco lo vamos a lograr. De hecho, ya el Colegio de Médicos está preparando un simposio de geriatría donde vamos a estar enseñando estrategias para hacer seguimientos tempranos acerca de la demencia. Así que poco a poco, y lo hemos hecho a través de la campaña de concienciación de Alzheimer, a través de diferentes simposios, a través de talleres que realizamos en el recinto de ciencias médicas del Geriatric Workforce Enhancement Program, cómo hemos atacado, ¿verdad?, a nuestros médicos primarios para que ellos se sientan capaces de proveer estas escalas. Pero ya que eso no es lo más común, usualmente me van a referir los casos. Me van a referir los casos para que ya con una queja principal de demencia. ¿Y por qué? Bueno, se me están olvidando las cosas, me perdí en lugares conocidos y aquí vamos a los diferentes signos y síntomas que podemos ver, ¿verdad? Me perdí yendo a casa de mi hija o coloqué, se me perdieron las cosas, no encuentro donde puse X o Y objeto. Oye, y no es que no encuentro, ¿verdad? Es que se me olvidó que lo perdí. ¿Ok? Porque a todos nos pasa que se nos puede olvidar dónde pusimos la llave o dónde pusimos la cartera tal, como tal. Y cuando empezamos a buscar en nuestro cerebro y cuando vamos a pensar, logramos identificar dónde tenemos ese objeto. Pero los pacientes con problemas de memoria, ya sea por la causa más común, que es la demencia de tipo Alzheimer, usualmente pues se nos olvida que se nos olvidó, ¿verdad? Y entonces, no tan solo eso, sino también podemos tener problemas de juicio, ¿okay? Que tomas de decisiones erróneas, gastos innecesarios, podemos estar teniendo problemas con el manejo de nuestras cuentas, podemos tener también cambios en estado de ánimo, ¿ok? Yo me imagino que el doctor estará viendo muy común esos cambios de estado de ánimo, ansiedad generalizada, síntomas un poquito más de persecución o de que algo malo me puede pasar, tristezas, apatía, que ¿verdad? La Asociación de Alzheimer ha identificado 10 signos y síntomas, de los cuales ya he mencionado unos 5 o 6 más comunes. Así que son pequeños detalles que el problema principal es que se los asocian a un envejecimiento normal y realmente no son parte de un envejecimiento normal. Yo tengo adultos mayores, y viejos es mi palabra favorita, ¿verdad? Adultos mayores, viejos de 90, 94 años que tienen un estado cognitivo intacto, ¿ok? Así que el envejecimiento normal no trae consigo la pérdida de memoria. Claro, después de los 65 años aumenta la prevalencia. Eso es común y la edad no nos los pinta nadie. Envejecemos y estamos más prevalentes para enfermedades crónicas y entre ellas la demencia de tipo Alzheimer. Doctora, quiero ir a cómo obtener un diagnóstico certero y qué recomienda usted para un mejor manejo, ¿verdad? ¿Cuáles son esos elementos que deben estar conjuntos una vez ya está ese diagnóstico? Pero antes quiero ir con una pregunta que tenemos de una persona psicóloga clínica, la doctora Roxana González Lorenzo. Pregunta, me gustaría mencionar un poco, dice que su principal función o gran parte de su trabajo con los adultos mayores es precisamente administrar la prueba de la que hablaba el doctor Cardona, la prueba MOCA, ¿verdad? Y que le gustaría que mencionara un poco más sobre los tratamientos disponibles ya específicamente para el Alzheimer en etapas bien tempranas y cuáles serían los efectos secundarios, si alguno. Sí, a mí, ¿verdad? Ok. Bueno, cualquiera sí. de los dos, yo se lo estaba diciendo Sepúlveda, pero pueden los dos comentar aquí. Pues nada, por lo menos, agraciadamente he podido ya tener más de 100 pacientes en estos tipos de nuevos medicamentos como lecanemab y donanemab. Y muchas veces hay que hacer unas pruebas de seguimiento, hay que hacer todo el tipo, como se llama, workup, estudio de imagen y todo, porque a pesar de que los resultados han sido prometedores y significativos, por eso están aprobados por la FDA, tenemos que también ser responsables de discutir los efectos secundarios. Usualmente lo más típico es como si uno tuviera un flu, que sin náusea, puede tener un poquito de fiebre, escalofrío, esos son los más comunes. Ahora, tenemos que estar haciendo muchos MRI para estar viendo si hay un riesgo de inflamación cerebral o sangrado cerebral. Ahora, esto no significa que vamos a estar teniendo stroke. Estamos hablando de unos tipos de microhemorragia, porque si estamos sacando estas placas, algún tipo de lesión va a causar. La gran mayoría de los pacientes no tienen síntomas con esto.
Sin embargo, tenemos que hacer los MRI para asegurarnos de que no le estamos haciendo daño al paciente. Y usualmente si utilizamos esto, por ejemplo, el más que estamos utilizando que es donanemab, esto es un medicamento, una vez quitamos todo el amiloide del cerebro, se acabó el tratamiento, no hay que hacer más nada. Así que esto no necesariamente va a ser un tratamiento prolongado de por vida, pero es algo que siempre hay que estar discutiendo con el paciente sobre los riesgos y beneficios. Perfecto, tenemos otra preguntita. Les recuerdo que aunque tenemos el tiempo limitado, hay más tiempo para preguntas, así que aprovechen todas las otras personas. Hay mucha gente conectada, evidentemente hay mucha necesidad y hay mucho interés. Compartan este Facebook Live y se queda grabado en nuestra página, lo pueden compartir después de que termine. Aquí esta pregunta me parece que es para la doctora Sepúlveda de Marisol Martínez. ¿Cómo se puede ayudar a un paciente con Alzheimer que presenta anosognosia, lo pronuncié correctamente, creo, anosognosia, y rechaza consistentemente la ayuda que se le ofrece? Muy bien. Todo depende, ¿verdad? Si este paciente ya fue diagnosticado, ¿ok? Y esto podría ser unos síntomas no necesariamente de una enfermedad como la demencia de tipo Alzheimer, sino también podría ser un síntoma de alguna otra deficiencia o otro problema, deterioro neurológico, ¿verdad? Degenerativo. Así que es bien importante buscar la causa, si realmente se debe a lo de la demencia de tipo Alzheimer. Una vez se diagnostique, ¿verdad?, que lo que está teniendo el paciente de tipo Alzheimer, básicamente lo que tenemos a la mano es tratar su sintomatología, ¿ok? Lo que tenemos a la mano es utilizar estos medicamentos que trabajan aumentando la acetilcolina en nuestro cerebro, ¿ok? O bloqueando la respuesta del glutamato, ¿verdad? Y a esto me refiero medicamentos inhibidores de una enzima que rompe ese neurotransmisor, ese mensajero que se llama acetilcolina, ¿ok? Y el Namenda, que es el memantina, que es el medicamento que utilizamos para bloquear un poquito la respuesta del glutamato, que se cree que está en exceso en los pacientes con Alzheimer. Así que tenemos esas alternativas de tratamiento en términos de sintomatología. Y como bien dijo el doctor, si hacemos los diagnósticos tempranos, ¿ok? Y hacemos ese diagnóstico temprano, es posible que esta persona pudiera beneficiarse de los medicamentos anticuerpos monoclonales, que son los que se pegan a la placa de amiloide y son los que podrían proveerle al paciente una mejor calidad de vida o una funcionalidad por mayor tiempo, o podrían, ¿verdad?, trabajar ese amiloide. Así que lo más importante de este síntoma es identificar si realmente responde a una demencia de tipo Alzheimer y que no sea otro síntoma asociado a otro trastorno neurodegenerativo. Doctora, eso me lleva entonces al manejo de la condición. Ya usted habló de los medicamentos cuando es Alzheimer, pero entonces quería que me dijera si ¿verdad?, el pronóstico y el manejo es similar para todos los distintos tipos de demencia o si varía. Y entonces, aparte del medicamento, ¿cuáles son todos esos otros elementos que una vez está ese diagnóstico se deben integrar a un plan, el mejor plan adecuado de tratamiento? Doctora, ¿me escuchó? Ay, yo creo, ¿me escuchó? ¿No? Yo creo que ¿usted me escucha, doctor? Ok, a mí entonces. A la doctora. Ok. Omaya, no se escucha. Ajá. Repito, ¿usted me escuchó mi pregunta? ¿Sí? Yo creo que el doctor no escuchó su pregunta. Ok, no. La pregunta era para usted, repito, porque es importantísimo. ¿Me escucha, verdad? ¿Sí? Doctora. Ok. Sí, perfecto. La pregunta es, una vez tenemos el diagnóstico, número uno, si se manejan bastante parecido los distintos tipos de demencia y si el pronóstico es parecido o es igual o hay una diferencia importante. Sé que es una pregunta amplia, pero por lo menos darle una idea. Y luego entonces, aparte de los medicamentos, ¿qué debe componer entonces un plan de tratamiento, ¿verdad?, adecuado para la mejor calidad de vida? ¿Qué elementos deben estar ahí? Doctora, para usted. Okay. Primero que nada, lo primero que, ¿verdad?, hacer un diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer es un diagnóstico complejo y no es un diagnóstico fácil de comunicar.
Y de hecho, hay estudios que han demostrado que muchas personas prefieren que le digan que tienen otro tipo de enfermedad como cáncer en vez de una demencia de tipo Alzheimer. Sin embargo, hoy día tenemos manejo y tenemos una manera de hacer diagnóstico certero, no tan solo con estas pruebas que utilizamos nosotros en nuestras oficinas, sino también, ¿verdad? Hay que descartar otras razones por las cuales el paciente pueda tener una pérdida de memoria, ¿verdad? Que son deficiencias de vitamina, problemas metabólicos, problemas renales, problemas de hígado, otro tipo de enfermedades que podrían estar afectando. Una vez ya se ha descartado que haya otra causa de pérdida de memoria ¿verdad? Podemos utilizar hoy día los biomarcadores. Hoy día tenemos a la mano biomarcadores de la enfermedad de Alzheimer que ya se pueden hacer en plasma. Antes solamente la única manera, cuando yo hice el primer estudio de biomarcadores en tejido cerebroespinal, eso era como la cosa más rara. Eso hace más de 10, 13 años. ¿Okay? Ahora no, ahora tenemos biomarcadores en plasma que podemos utilizar como punto de partida y podemos decirle a la persona, mira, definitivamente tu cerebro está produciendo la beta-amiloide, las placas de amiloide, que es una de las causas principales de la enfermedad. Así que una vez yo hago un diagnóstico con un biomarcador, yo tengo que establecer un plan entre paciente, cuidador y el médico, ¿verdad? Y lo primero que le voy a ofrecer es un tratamiento. Si estamos en una etapa principal, pues le voy a ofrecer los anticuerpos monoclonales, ¿ok? Si tienen unos minimental sobre, ¿verdad? Yo lo que uso sobre 24. El donanemab creo que es desde 22 de 30 minimental. El estudio que se utilizó para este tipo de medicamentos pues fue el minimental. Así que tratamos de utilizar entonces el minimental. Y establecemos una funcionalidad. Cuánto apoyo tiene el paciente. Esto no se le puede dar a todo el mundo. ¿Ok? Esto te tiene que establecer un plan. Una vez establecemos un plan, si ese va a ser el medicamento, no necesariamente significa que no le voy a dar el Aricept o que no le voy a dar la ribastigmina o que no le voy a dar el memantina. Yo puedo utilizar los medicamentos de síntomas junto con los anticuerpos monoclonales, ¿ok? Y entonces establecemos un plan de acción farmacológico. Pero el tratamiento farmacológico no necesariamente es lo más importante. También hay que tratar el área y el aspecto no farmacológico, ¿ok? Lo que es un cuidador, lo que es el soporte, lo que es el manejo de sus condiciones crónicas, lo que es el ejercicio, las terapias cognitivas, la dieta. Todo eso ha demostrado prolongar la memoria y prolongar la funcionalidad en estos pacientes. Así que aún pacientes que son diagnosticados con biomarcadores, se ha visto que el ejercicios de resistencia, el ejercicio aeróbico puede prolongar esas etapas leves a unas etapas de más años de funcionalidad y de más años, ¿verdad? De productividad en estos pacientes. Así que yo establezco un plan no tan solo en estos aspectos que hemos mencionado, es plan legal, plan de directrices avanzados, plan económico, un plan, y yo estoy una hora y media con este paciente comunicándole qué es lo que vamos a hacer, cómo se va a establecer, y ellos tienen la asignación de traerme su plan de acción. Claro, no todo el mundo tiene cuidado, no todo el mundo no tiene apoyo, ¿ok? Y esos son los pacientes más difíciles de tratar porque son los que más rápidos van a deteriorar. Así que prácticamente que son distintos profesionales que tienen que componer como un equipo multidisciplinar. Ya el Alzheimer dejó de ser una enfermedad neurológica. Esto es una enfermedad sistémica, biológica, ya definida en las nuevas nomenclaturas y las nuevas definiciones, que esto es una enfermedad biológica que va a estar continuamente afectando todos los sistemas, ¿ok? Y por lo tanto tiene que ser atacada multimodalmente. Y por eso no necesariamente estamos de darle un medicamento y vámonos, que es tarde, ¿verdad? No, sino que esto tiene que establecer y es básicamente lo que tratamos de lograr a través de la práctica, yo como geriatra, ¿verdad? Y investigadora en esta enfermedad, básicamente es lo que trato de lograr con nuestros pacientes. Sí, que imagino que es una internista o geriatra o médico primario, un psiquiatra, psicólogo, neuropsiquiatra. Usted está hablando del componente legal, supongo que hay un componente también pues, de trabajo social o de apoyo multifacético, ¿verdad? Aquí la última pregunta, y con eso voy con mi última pregunta para usted y luego con unas recomendaciones también finales del doctor Cardona. Sonia Meléndez plantea, la última pregunta mía pues es de eso que usted hablaba, ¿verdad? De lo difícil que es lidiar con esta situación y de cómo
pueden entonces trabajar las familias con este reto o los cuidadores? ¿Y cuáles son esos principales retos que en su experiencia enfrentan los familiares y cuidadores y cómo pueden también tanto apoyar al paciente como a sí mismo de mejor manera? Pero aprovecho e inserto entonces la pregunta de Sonia Meléndez. Ella plantea que el estrés diario que pasamos con este tipo de pacientes podría afectar nuestra memoria. Por lo menos yo soy la única que tiene que lidiar día a día y no es fácil. ¿Hay ayuda para el cuidador? Bueno, eso es una pregunta bien abarcadora, ¿verdad? Y que pudiéramos tener otro programa con respecto a con lo que son las ayudas de cuidadores. Una vez establecemos este diagnóstico, tenemos que identificar cuáles son las ayudas que tenemos a la mano. Y muchos de los cuidadores no saben para dónde coger y han recibido diagnósticos de otros profesionales y a veces se sientan y dicen, yo no sé qué voy a hacer. O sea, doctor, explícame qué voy a hacer, cómo me voy a dirigir. Y yo creo que lo primero es identificar los recursos, ¿ok? Y lo más importante es la educación. Tú tienes que conocer la enfermedad que vas a tratar y enfrentar la enfermedad de una manera, ¿verdad?, positiva. ¿Por qué? Porque el 50% de nuestros cuidadores van a desarrollar depresión, enfermedades cardiovasculares y hasta cáncer. Así que ella tiene toda la razón. Hay que buscar las alternativas de recursos. Por ejemplo, hoy día tenemos la tecnología, ¿ok? Un café por el Alzheimer, de frente al Alzheimer, la Asociación de Alzheimer de Puerto Rico está muy comprometida y en los últimos años se han movido hacia lo que es la concienciación y trabajar con la enfermedad. La Oficina de la Procuraduría de Personas de Edad Avanzada tiene el programa PAMA de voluntarios que ayudan a los cuidadores y tienen un sistema de respiro favorable. OPAPA, la Organización Pro Atención de Personas afectadas con la enfermedad, y hay una serie de asociaciones que pueden extender la mano gratuitamente y de necesitar también las clínicas de la escuela. Nosotros establecimos una relación con la Escuela de Derecho. Las clínicas de la Escuela de Derecho atienden gratuitamente a cuidadores y a personas de edad avanzada que tienen el diagnóstico de la condición para establecer sus deseos, ¿verdad? Y sus directrices avanzadas, el Power of Attorney y ese tipo de cosas completamente gratuito. Así que tenemos recursos y una vez escribí un artículo creo que fue no sé si fue en Es Mental o en otra revista, acerca de todos los recursos que hacer un llamado, que hemos identificado para poder ayudar a nuestros cuidadores. Lo que tienen es que tocar puertas y básicamente tratar, ¿verdad? Y yo creo que estamos creando conciencia, y yo creo que el Departamento de Salud está creando conciencia del impacto de esta enfermedad, ¿verdad? Con más de 100,000 personas afectadas de esta enfermedad prácticamente. Así que no sé cuál es la experiencia del doctor con respecto a los recursos. Sé que hay que buscarlos, hay que pescarlos, y nosotros que tenemos un poco más de conocimiento somos los llamados a identificarlos. Es mi responsabilidad identificarlos para yo poder ofrecértelos. Mira, tengo esto. Y doctora, no sabía. Terapias cognitivas, algunas son provistas por el municipio, otras son privadas, ¿ok? Centros de cuidado diurnos especializados en terapia. Ya ahora nos estamos moviendo a municipios que son dementia friendly, ¿ok? Que ojalá que todos se puedan convertir en municipios que sean dementia friendly. Así que los planes médicos, ahora Triple S está, ¿verdad? No estoy a favor de ningún plan como tal, pero ahora ya los planes médicos están creando conciencia de lo que es cubrir las terapias cognitivas, de lo que es pagar la acuaterapia, de lo que es establecer un programa de apoyo al cuidador. Pues escuchándola, vamos a comprometer aquí. Yo entiendo que publicamos hace tiempo algo, pero vamos a comprometernos aquí a publicar un artículo abarcador al día, nuevo, con todos estos recursos que hay disponibles, porque definitivamente es bien importante. Voy a volver al final con usted con una última recomendación, doctora, pero entonces pasamos a unas recomendaciones finales, que ya se nos acaba el tiempo, con el doctor Cardona para todas estas personas que nos están escuchando. No lo escucho. Mira, déjeme apagar y prender otra vez. Ahora. Ahora, ¿me escucha? ¿Sí? Ok, bien. Pues nada, lo que quería mencionar sobre todo esto, yo creo que
Estoy completamente a favor con lo que la doctora mencionó. Y yo creo que una de las cosas que también hay que hacer es que tenemos que reestructurar y reformar básicamente cómo vemos la demencia. Yo creo que una de las cosas más importantes es que tenemos que aceptar la realidad. La población envejeciente sigue creciendo, mientras la población joven sigue disminuyendo. Eso significa cómo se debe reformar tanto el sistema de salud, las aseguradoras y también el sistema educativo médico en cómo podemos estar identificando estas condiciones y cómo poder manejarlas desde el primario hasta el subespecialista. Porque ya estamos teniendo unas herramientas para detectar esto tan temprano que si podemos crear un sistema en que el primario ya puede detectar y hacer los primeros pasos y referir al especialista indicado para ello, podemos estar quitando una carga inmensa al sistema. Y si podemos estar identificando esto tan temprano que podamos prevenir 5, 6, 8, 10 años en un paciente que termine un home y mantenga todavía la independencia, ¿cuánto se va a estar beneficiando el sistema de salud? ¿Cuánto se va a estar beneficiando la población? ¿Cómo se va a estar beneficiando todo, básicamente todo esto, cuando tenemos una población tan inmensa? Así que yo creo que esto hace un llamado a muchas veces, como muchas veces nosotros decimos, o sea, ahora tenemos que meter un poquito de presión a nosotros, en la comunidad médica, para estar educando y llevando este mensaje no solamente a la población, sino a nosotros mismos. Y eso es una de las cosas bien importantes que tenemos que tener. Excelente, doctor. Aquí tengo esas recomendaciones finales que le voy a pedir, doctora Sepúlveda, pero no quiero dejar una última pregunta de Sharon Mauraz. También está Ibe Cuevas pidiendo lugares donde puedan ir personas con la condición leve, ¿verdad? En vez de perder, tenemos poco tiempo, así que en vez de invertir ese tiempo en eso, le digo a Cuevas que la doctora mencionó unos lugares de cuidado diurno y ya nos comprometimos a hacer un reportaje de eso. Así que siga a Mental, esté pendiente que le vamos a dar esa lista que yo sé que la doctora la tiene. Doctora, Sharon pregunta qué medicamentos se pueden utilizar para ayudar con el tema de pérdida de sueño en estos pacientes y entonces unas recomendaciones finales de paso. Bueno, yo puedo dar mis recomendaciones lo más que utilizo, y yo creo que en este caso el doctor quizás pueda tener más experiencia manejando, pero usualmente, ¿verdad? Tratamos de trabajar la higiene del sueño, ¿ok? Que no tome café hasta después de las 3, ya después de las 3 de la tarde que no tome café, ni muchos líquidos, ni la cafeína, que tenga un ambiente fresco, un ambiente tranquilo, ¿ok? Pero muchas veces eso suena muy bonito y eso no le funciona a nuestros pacientes, que tenemos que tratar de ayudarlos a descansar. Y vamos desde cosas tan sencillas como lo es la melatonina, ¿verdad? Que siempre yo le digo, tienen que tomársela cuando cae el sol, no se lo pueden tomar a las 9 de la noche, ¿ok? Y les explico todo el razonamiento de que se la tomen cuando cae el sol. Pero desde ahí hasta medicamentos benzodiazepinas, que tratamos de evitarlas en los pacientes adultos mayores, ¿ok? Pero desde benzodiazepinas, otro tipo de hipnóticos, relajantes, medicamentos como lo es medicamentos antidepresivos. ¿Por qué? Porque tenemos que ver si que hay una depresión y una ansiedad generalizada secundaria a una depresión, y con un mero antidepresivo en una dosis bien pequeña, el paciente lo vamos a poner a descansar y lo vamos a poner a estar un poco más tranquilo. Así que hay que evaluar cada caso en particular antes de recomendar un medicamento para la insomnia. Doctora, antes de que vaya con su recomendación final para cerrar, y me he pasado de la raya, pero es que ahí parece que hay mucho interés y mucha necesidad, se me pasaba que el doctor Cardona tiene una especialidad en medicina del sueño, así que doctor, yo creo que él es el que debe contestar esa pregunta, doctor. No, muchas gracias. Básicamente, en cuestión, básicamente la doctora ha dicho casi todas las recomendaciones que uno haría, ¿verdad? Yo creo que una de las cosas que yo añadiría es que por lo menos cuando se habla de melatonina me gusta estar diciendo, mira, inténtalo por lo menos 2 horas antes, porque muchas veces dice, me la tomé y no me fui inmediatamente a dormir, porque es melatonina, ¿verdad? Eso es algo completamente distinto. Eso es una de las recomendaciones típicas, pero también una de las cosas bien importantes para tener en consideración es que muchas veces estos pacientes, sea por neurodegeneración, sea por otras cosas, hay que estar viendo si no puede ser también por apnea del sueño. O sea, 1 en cada 2 varones tiene apnea del sueño, así de grande la prevalencia en los pacientes geriátricos. Así que muchas veces dicen, me estoy despertando 5, 6, 8 veces, no puedo dormir, este medicamento no sirve. Claro, porque hay una condición médica que lo está afectando. Y muchas veces hay que estar buscando cuáles son las múltiples opciones que podemos tener, que no necesariamente son medicamentos, no necesariamente puede ser el CPAP, porque vamos a ser realistas, paciente con demencia severa no se va a poner una máquina, pero hay otras alternativas
no farmacológicas que son más intervencionales que se pueden estar utilizando e incluso puede desacelerar el deterioro cognitivo en muchos pacientes, particularmente la parte vascular, que eso fue un trabajo que hicimos en mi entrenamiento pasado y se ve el aumento de demencia y las complicaciones vasculares bien altas. Así que identificar esto es sumamente importante y muchas veces un screening de 1 minuto es bastante fácil de identificarlo. Excelente. Excelente, doctor. Doctora, ya estamos ahí al borde. Si tuviera una recomendación, una sola que tuviera que darle a los pacientes y familiares que están atravesando esta situación, ¿cuál sería? Pues mira, esta mañana a mí me habló la esposa de un paciente y me dijo, doctora, está deteriorando, ya no sabe dónde guarda las llaves, ya no sabe dónde, ¿verdad? Y me preocupó que ella no entendiera la condición cuando ya tenía un diagnóstico por biomarcador. ¿Ok? Ya tenía, no simplemente porque me pareció que tenía Alzheimer, sino que tenía Alzheimer por biomarcador. Así que hice un proceso de introspección y dije, le habré explicado correctamente, le hablé y me senté a hablar con ella y le dije, lo más importante es el conocimiento. ¿Ok? Lo más importante es que esto no hay nada que podamos hacer. La única manera de enfrentarlo es con conocimiento y con la aceptación. ¿Ok? Tú tienes que disfrutártelo, hasta el momento tú puedes caminar con él, pueden, váyanse en un spa, hagan, y efectivamente, eso es lo que hizo ella, se fue a un spa, el Día de los Padres, prácticamente. O sea que yo creo que lo más importante aquí es encontrar explicación. Va a ser bien difícil, porque me tocó, va a ser bien difícil, pero el conocimiento y mi actitud hacia la enfermedad es lo que va a hacer que tengas entonces menos incidencia de depresión como cuidador, que lo veas de un aspecto positivo. Ayer un cuidador me dijo, doctora, he grabado un pequeño movie, un pequeño video y me gustaría que usted lo viera. Ya se lo presenté a Ana G. Méndez y yo me quedé fascinada. Yo dije, pues lo voy a usar para esta próxima campaña de Un Café por el Alzheimer. ¿Por qué? Porque cambió su desgracia de tener un familiar con demencia, la cambió a algo productivo, lo cambió a algo y ya dejé de llorar, doctora. Ahora estoy tratando de concienciar acerca de la enfermedad y hacer lo más prácticamente que podamos con el conocimiento que podamos adquirir. Me ha encantado este final, de verdad que me parece perfecto. Estamos donde estamos y qué vamos a hacer con lo que tenemos, ¿verdad? Le agradezco infinitamente estos 2 super recursos que han estado con nosotros en el día de hoy. La doctora Vanessa. Un placer estar con el doctor. Internista geriátrica. Aquí se conoce mucha gente bien chévere que no se conocían antes, así que me encanta. Y el doctor Roberto Cardona, neuropsiquiatra. Y también gracias a ustedes por su sintonía. Recuerden seguir a EsMental y a FHS Salud Mental en las redes sociales para que se enteren de nuestro próximo Facebook Live. Y también díganos qué quieren escuchar, qué les hace falta, ¿verdad?, en su vida para traer próximos temas y próximos recursos. Escuchen nuestro podcast Cerebrando en Apple Podcasts o Spotify. Agradecemos a FHC por su apoyo, a pacientes y familiares y profesionales que colaboran con nosotras. Y sin más, los dejamos con buenos deseos. Hasta la próxima. Adiós a ambos.